Continuando con el curso de química, hoy día vamos a ver el tema de estructura atómica 2. Para eso tenemos que saber, pues, ¿no? Una pequeña introducción. Vamos por acá. ¿Serán importantes los iones? Como vemos ahí, pues, ¿no? Este atleta se está rehidratando, ¿no? Y dentro, pues, ¿no? De este líquido, ¿sí? Hay iones. Por ejemplo, una de las funciones del Gatorade es recuperar iones. ¿Y cuáles son esos iones? El sodio y el potasio, ¿no? ¿Sí? Y acá están pues sus cargas, ¿no? Ahí están los iones, ¿no? Positivo, positivo. Que se eliminan al practicar algún deporte. Ya. Por acá también vemos partes. Loros y guacamayos comiendo arcilla, que tiene alto contenido de minerales rico en iones, que les permiten realizar diferentes funciones biológicas. Tipos de núclidos, tipos de núclidos, tipos de núclidos. ¿Qué tipos de núclidos vamos a encontrar acá? Los isótopos, o también llamados ilidios. Isótopos, o también llamados ilidios. Si tú te das cuenta, la letrita P está de color negro, ¿no? Como vemos ahí. Entonces, cuando me hablen de isótopos, voy a decir igual número de protones, ¿no? Igual número de protones, que es igual a quién? Al Z. Bueno, ya no hay que olvidarnos esa parte. Entonces, profesor, esto de acá, protones igual al Z. Ya. Un ejemplo acá, isótopos del oxígeno. Si nosotros nos damos cuenta, todos son iguales, 8, 8 y 8, ¿no? Su Z. Iguales. Ejercicio, dice. El cloro 35 y el cloro 37 serán isótopos. Ahí dice sí y no, pues no. Entonces, ¿qué será? ¿Serán isótopos? Dice. Sí son isótopos, ¿no? Porque al presentar el mismo símbolo, implica tener el mismo número atómico. ¿Ya? También presente eso, ¿no? Sí, porque al presentar el mismo símbolo, cloro, pues, ¿no? ¿Ya? No hay que olvidarnos esa parte. Isóbaros, isóbaros, como está ahí resaltado, pues, ¿no? En negrita, la letra A. A, ¿qué cosa era? La masa, pues, ¿no? Número de masa. ¿Sí? El número de masa. O sea, el número de masa es igual, claro, ¿no? Por eso ahí vemos 24, 24. Pero también hay que recordar, ¿no? Que el número de masa es muy diferente a decir la masa atómica. No es igual. Una cosa es número de masa y otra cosa es la masa atómica. Lo correcto es afirmar los isóbaros tienen igual número de masa o número másico. Isótonos, isótonos. Ahí vemos a la letra N. Hay que fijarnos ahí, ¿no? En la N. N que era el número de neutrones, igual número de neutrones. Entonces, esta parte vamos a hablar de los neutrones. ¿Y cómo se llamaban los neutrones? Era el A menos el Z igual a N, ¿no? Los neutrones. Sí. 32 menos 16, 16, 31 menos 15, 16. Iguales. Nota. Los isótopos que tienen
igual propiedades químicas, pero diferentes, ¿no? Pero, sí, iguales propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas, los isótopos. Los isóbaros, ¿sí? Que tienen diferentes propiedades físicas y químicas. Y los isótonos tienen diferentes también propiedades físicas y químicas. En cambio, los isótopos solamente tienen igual propiedad química, pero diferente propiedad física. ¿Sí? ¿Todo bien? Siguiente. Masa isotópica. Es la masa relativa de un isótopo, ¿no? O sea, en la P me fijo, ¿no? Ya. Su valor se mide en un espectrómetro de masa y su valor se expresa en unidad de masa atómica, más conocido como la UMA. U de unidad, M de masa y A de atómica. UMA. Ahí vemos, ¿no? Una estructura interna de un espectrómetro de masa, ¿no? ¿Cómo lo va a medir? A través, pues, ¿no? Acá tenemos un imán y, ¿no? Y así sucesivamente. Oxígeno, por ejemplo, el oxígeno me dicen que es un isótopo. Isótopo, me fijo en la letra P, ¿no? Igual número de protones. Entonces me digo acá, 8, 8 y 8. Isótopo. Pero este isótopo, su masa isotópica, que está en UMA, ¿no? Que se mide en UMA, ¿qué puedo yo decir? Ahí está, ¿no? El oxígeno 16,8, su masa en UMA 15,9949, ¿no? Igual 16 para el siguiente, ¿no? Igual para el siguiente. Entonces, no confundir número de masa con masa isotópica. Otra cosa es igual. ¿Ah? El primero se refiere a un número que indica la cantidad de nucleones fundamentales. Nucleones fundamentales. ¿Y quiénes estaban en los nucleones fundamentales? Los protones y neutrones. En cambio, la segunda, que es la masa isotópica, es la masa relativa de cada isótopo expresado en UMA. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, ¿no? La diferencia. Una cosa es masa, ¿no? Número de masa. Y otra cosa es, bueno, masa atómica. Ya. Decaimiento radioactivo, ¿no? Radiactivo. Es la descomposición espontánea de un núcleo atómico inestable, radioisótopo, con emisión de radiación alfa, beta y rayos gamma. Acá vemos, ¿no? Cómo se está haciendo pues el radioisótopo, la radiación, ¿sí? Alfa, beta y beta positivo y, ¿no? Una energía, ¿no? De rayos gamma. Dice, en la actualidad más de 1500 radioisótopos se producen mediante la conversión de isótopos no radioactivos estables en radioactivos. Para que esto, ¿no? Para hacer esto, un átomo estable se bombardea con partículas alfa, protones o neutrones de rápido movimiento. Cuando una de estas partículas lo absorbe un núcleo estable, el núcleo se vuelve inestable y el átomo ahora es un isótopo radioactivo o radioisótopo. El proceso de cambiar un elemento en otro se llama transmutación. Va a transmutar, ¿no? Por ejemplo, vemos acá la partícula bombardeada, ¿no? Acá vemos, ¿no? El helio. Ahí está, 4,2, ¿sí? Núcleo estable, ¿no? Acá
10 y 5 a este núcleo estable del boro. A ver, ¿qué va a pasar acá? Se va a formar un nuevo núcleo radioactivo, un radioisótopo. Un radioisótopo. Arriba tengo 13. Mira, si tú te das cuenta acá, el A vale 10 en esta parte y en esta parte la A vale 4. ¿Sí? A ver un ratito. Vamos a ver, vamos a borrar. Ya. Se ve ahí mejor. El A o el número de masa, pues no, 4 y 10. ¿Cuánto suman? 14. ¿Sí? Ahí suman 14, profesor. Y el Z, 5 y 2, 7. Entonces lo mismo debe pasar en la otra parte. Pero acá, ¿sí? Se va a formar un nuevo núcleo, ¿no? Al hacer este radioactivo. Entonces, acá va a ser 13 más el neutrón. Recuerda que el neutrón siempre arriba es 1 y 0 abajo, ¿no? Ya. 13 más 1, 14. 7 más 0, 7. Se mantiene, ¿no? Lo único que ha cambiado, pues, ¿no? Es un nuevo núcleo de radioactivo, ¿no? Acá ya es el nitrógeno, ¿no? Al inicio, ¿qué cosa era? El boro, ¿no? Estaba acá, cambió, ¿no? ¿Sí? Entonces, el radioisótopo, ¿sí? Decae mediante una emisión gamma. La emisión gamma es deseable para trabajo de diagnóstico porque los rayos gamma pasan a través del cuerpo, ¿sí? Hacia a través del cuerpo hacia el equipo de detección, ¿no? ¿Ya? A ver, vemos por acá la figura A y la figura B. Para detectar una radiación de radioisótopo que se acumuló en un órgano, se usa un escáner que se va a bombardear con rayos gamma, ¿no? Un barrido de la tiroides muestra la acumulación de yodo 131 radioactivo en la tiroides, ¿no? Como vemos ahí la tiroides está dañada, ¿no? ¿Sí? Pero ¿a través de qué? De los rayos gamma. Se la ha bombardeado, ¿no? A ver, acá vemos ya el cuadro completo para saber, ¿no? Algunas formas comunes de radiación. A ver, tipo de radiación. Si es un tipo de radiación alfa, siempre se va, ¿no? O se va a hacer con esta parte. El helio, ¿no? 4 arriba y 2 abajo. El A 4 y el Z 2. Número de masa 4, ¿no? Número de carga. ¿Cuánto es su carga? Más 2. Para la partícula beta, ahí está, ¿no? Solamente beta. Se escribe la letra E, 0 arriba y abajo menos 1. Número de masa, 0, ¿no? El A. Recuerda que este viene a ser el A. La, la carga, ¿cuánto es la carga? Menos 1, ¿no? Ahí está. ¿Sí? La parte de abajo, pues, ¿no? Positrón, si se bombardea, ¿no? Con un positrón, beta, ahí está. Igual escribes E, 0 arriba y más abajo. La masa, 0 y la carga, más 1. Rayo gamma, el rayo gamma, ¿no? Su símbolo, la Y, ¿no? O la gamma y 0, ¿no? Su masa, 0, su carga, 0. El protón, ¿sí? El protón, su símbolo, como vemos ahí, H11. O también, ¿no? P11. Número de masa, 1. La carga positiva, ¿no? De abajo con el Z, pues, ¿no? Neutrón.
1, 0, se representa con N, ¿sí? Su símbolo N y su número de masa es 1 y su carga es 0. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta ahí? Ya, lo único que hay que saber es esta parte de acá, ¿no? Esto es importante. A ver, lo voy a poner acá. Esto es lo que debemos de tener en cuenta. Esta parte, ¿no? Cómo se simboliza ahí. Ya. A ver, un ejemplo. Vemos por acá un ejemplo. Escribe la ecuación nuclear completa. A ver si me piden, ¿no? Escribir la ecuación nuclear completa. Pregunto. Acá va a haber un elemento, ya, va a haber un elemento, como vemos en el ejemplo, ya que no lo conocemos, lo llamamos X. Entonces acá debe haber un A y debe haber un Z, ¿no? Ya, pero yo no conozco quién será, pues no. Ya, pero acá la suma, pregunto, la suma, ¿sí? ¿Con qué se está bombardeando ahí? A ver, ¿con qué se está bombardeando? ¿Este elemento con qué estoy bombardeando? ¿Sí? ¿Se observa ahí? ¿Con qué se va a bombardear? ¿Qué tipo de radiación es esto? ¿De acá? Ya, se le está bombardeando con un protón. Listo. Con un protón. ¿Ya? Ahora, el A, ¿cuánto valdría ahí el A? 58 más 1, ¿correcto? ¿Está bien? 58 más 1. Del otro elemento que no conozco, ¿sí? Ya que es el mismo A, ¿no? Vamos a ponerle por acá, ¿sí? Es A más ¿cuánto? Más 4, ¿correcto? ¿Está bien? Ahora, estas dos, ¿cómo deben ser? Iguales, profesor. Deben ser iguales. Entonces, para hallar ahí el valor de A, lo igualo, pues, ¿no? Tendría 59 igual a más 4. Pasa al otro lado a restar y me estaría quedando 55 es igual a... Listo. Pero también me falta hallar qué cosa, el Z. Allá. El Z para el primero, ¿cuánto vale? 28 más 1, ¿correcto? ¿Sí? O el número atómico. ¿Sí? Ya. Vamos a hallar el número atómico de este elemento, bueno, que sé, que no lo conozco. Sería 28 más 1, 29, igual a Z más 2. ¿Sí? Z más 2. Entonces, ahí voy a tener, pasa al otro lado a restar 27, 29 menos 2, 27. Y este es igual al Z. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ya, listo. Y ahí también lo puedes observar, ¿no? Dependiendo con qué lo bombardeen, tú tienes que saber, ¿no? Esa parte es importante. ¿Ya? Esa parte es importante. Entonces, por acá vemos, ¿no? La ecuación nuclear completa, ¿cómo va a quedar? ¿Qué elemento es? ¿Quién es
55. Según la tabla periódica va a ser el cobalto, ¿no? 55 y 27. Ahí está. Esto sería ya la ecuación nuclear completa, ¿no? Este es el elemento, ¿sí? Se ha generado un nuevo elemento, ¿no? Como decía acá, ¿no? Un nuevo núcleo radioactivo, ¿no? Sí, esa es la forma. ¿Con qué se bombardeó? Con un protón, ¿no? Acá. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Ya, listo. Apli Dígame. Sí, no, 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 no. Sí, dependiendo qué es lo que con qué, ¿no? Se va a dar el bombardeo, pues, ¿no? Sí, como dependiendo con qué se va a bombardear y ahí hayas, pues, ¿no? El nuevo elemento, ¿no? ¿Ya? O te pueden dar el elemento acá y al final tienes que hallar esta parte, ¿no? También hay problemas donde te van a pedir hallar esta última parte, con cuántos. ¿Sí? Ya. Aplicación médicas de los radioisótopos. Isótopo, ¿no? Como vemos acá, el 141, vida media 32,5 días. ¿Para qué se aplica esa parte? A ver. Aplicación médica para el diagnóstico de tracto gastrointestinal, medición de flujo sanguíneo al corazón. Siguiente isótopo, ¿sí? Tiempo de vida, 78 horas. ¿Para qué se utiliza este isótopo? Para la visualización abdominal y detección de tumores. El siguiente, galio, ¿no? Galio 68, galio 67. Galio 68 para la detección de cáncer pancreático. Tiempo de duración de vida, 68 minutos. El fósforo 32, ¿sí? Vida media, 4,3 días. ¿Para qué se utiliza este isótopo? Para el tratamiento de leucemia, exceso de glóbulos rojos y cáncer pancreático. Yodo 125, yodo 125, vida media de duración 60 días para el tratamiento de cáncer cerebral y detección de osteoporosis. Para eso se utiliza el yodo 125. Yodo 131. ¿Para qué se utiliza? Para la visualización de tiroides, tratamiento de enfermedades graves, ¿sí? Ya. Para tratamiento de enfermedades graves, visualización de la tiroides, gota e hipertiroidismo, tratamiento de la tiroides y cáncer de próstata. ¿Ya? Para ese tipo de enfermedades. ¿Sí? El siguiente, detección de lesiones óseas, exploración cerebral, ¿no? Esto de acá tienes que saber, ¿no? Mayormente, esto de repente te pueden preguntar en el curso de biología, ¿sí? ¿Para qué se utiliza el fósforo 32? Que ahí tienes que marcar, ¿no? Ahí te va a decir tratamiento de leucemia o exceso de glóbulos rojos o cáncer pancreático, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Sí. ¿Cuál? Sí, sí, sí. Sí, 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 ¿no? Galio 67, Galio 68. ¿Sí? Si tú agarras y buscas en la tabla, ahí debe estar.
¿Sí? ¿Correcto? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Listo. Proceso de ionización. Ya. El proceso de ionizaciones. Es el proceso en el que un átomo o una molécula gana o pierde electrones. Esa palabrita, ¿no? Ionización. Gana o pierde electrones para formar iones cargados. A ver, por ejemplo, puede haber reducción y oxidación. Cuando hablamos de reducción, cuando en el proceso gana, ¿sí? Proceso de ganancia de electrones. ¿Cuándo se gana electrones, profesor? Cuando el electrón, ¿qué cosa es? Perdón, la carga, ¿no? Cuando la carga, ¿qué es? La carga, ¿sí? Gana cuando la carga es negativa. Cuando decimos, profesor, que pierde, ¿sí? Cuando en la carga, ¿qué cosa va a ser? Positivo. Entonces, si yo digo que es positivo o no la carga, estoy hablando de oxidación. Y si la carga es negativa, estoy hablando de reducción. Por ejemplo, acá dice oxígeno más 2 electrones. Mira, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces pones el símbolo del oxígeno y arriba pones -2. Nitrógeno más 3 electrones, que va, ¿no? A ganar nitrógeno -3, ¿no? ¿Sí? Esa es la reducción. La reducción es cuando gana electrones. Y la oxidación, proceso que involucra la pérdida de electrones. Entonces, el aluminio, el símbolo ahí, 3 positivo, entonces, ¿qué va a hacer? Pierde, ¿no? 3 electrones. Igual en esta parte, ¿no? ¿Sí? Acá tengo el aluminio, mira, sin carga, el aluminio sin carga, acá es 0. Entonces, de esto de acá yo puedo decir que aluminio 3 más 3 y esto de acá se va a hacer 0, ¿no? Otro ejemplo acá, a ver. 2, entonces esto al inicio era 3 y va a perder un electrón, ¿no? Está perdiendo un electrón para que me dé a estos dos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo claro? Entonces, reducción, gana electrones. Oxidación, pierde electrones. El ion, oxígeno 2 menos, también lo podemos representar como, ahí está, ¿no? El oxígeno, 2 rayitas arriba significan menos o 0 -2. ¿Está bien? ¿Todo claro ahí? Ya. Algunas sustancias al disolverse en agua se ionizan. Puede ser parcial o totalmente. Ahí se le denomina electrolitos. Electrolitos. Y acá vemos, ¿no? Cantidad inicial, ¿sí? Un ácido fuerte se ioniza completamente. Las cantidades finales, ¿no? Que se le va a poner acá. Y el contenido de la solución. Podemos decir, ¿no? Que acá el hidrógeno positivo y esta parte de la, ¿no? Negativo, ¿no? Acá hay iones, ¿no? Acá hay iones. ¿Cómo sé que hay un ion, profesor? ¿Cuándo sé que hay un ion? Cuando te den cargas, pues acá, positivos, o como vemos ahí, ¿no? Negativo.
Esto de arriba, estas cargas son los que van a dar, pues, ¿no? El ion. ¿Ya? A ver, vamos a aclarar un poco más acá ya. ¿Qué es un ion, profesor? ¿Qué es un ion? El ion es una especie de carga eléctrica. Ahí está. Puede ser neta positiva o negativa, que se genera por la pérdida o ganancia de electrones. Nosotros sabemos, bueno, cuando me van a decir que es un ion, ¿sí? También hay que saber esta parte. A ver. El ion se carga, pues, ¿no? De dos maneras. El ion puede ser, bueno, un cation y un anión. Cuando hablamos de cation, positivo, y cuando hablamos de anión, negativo. Si es positivo, ¿qué cosa es? Pierde, ¿no? Y si era negativo, gana. Si era positivo, ¿qué era? Oxidación o reducción. Positivo, oxidación. Y si gana, reducción. A ver, acá. Gana, reducción. Gana, reducción. Y si pierde, oxidación. Listo. Acá claramente dice, pues, ¿no? Profesor, acá me dice cation o también llamado ion positivo. El elemento y la carga positiva arriba, ¿no? El elemento y la carga positiva arriba. Se forma cuando un átomo pierde electrones. Ahí lo vemos, ¿no? A dicho proceso se le denomina oxidación. Ahí está. Oxidación. A ver, un ejemplo. Tengo 13 protones, 3 electrones. Dice que va a perder 3 electrones. Si pierde 3 electrones, estamos hablando de electrones. Electrones estamos acá. Va a perder. Si pierde, me va a quedar ahora ¿cuánto? 13 menos 3, ¿no? 13 menos 3, ¿no? Pero ¿cuánto va a ser? 10 electrones y el núcleo se mantiene igual, 13 protones. ¿Sí? El átomo neutro, acá al inicio era un átomo neutro, el aluminio 27 y 13, que me dice que en el núcleo hay 13 protones. Se mantiene los protones. Me está diciendo que va a perder, ¿qué cosa? Los 3 electrones. Entonces, sería, ¿no? 10, me va a quedar 10 por electrones, que es menos 1. Recuerda que este es el electrón, ¿no? Y este símbolo, este numerito más 1, ¿qué cosa es? El protón. Por eso ahí sale 13 positivo, ¿no? Y acá va a salir menos 10 negativo, que es los electrones, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale acá? Dice que va a perder ¿cuánto? 3 electrones, ¿no? Por eso ahí está, ¿no? Está perdiendo 3 electrones. La carga eléctrica total, ¿cómo me va a quedar la figura? El aluminio 27, 13 y más 3, ¿no? Porque va a perder 3 electrones. ¿Correcto? ¿Se entendió esa parte o hay alguna duda ahí? Ya. Entonces, el ion, ¿sí? ¿Cómo se llaman los electrones? Ahí está, pues, Z menos la carga. Z menos la carga. Cation trivalente. ¿Sí? Cation trivalente. ¿Cómo sería acá un cation trivalente? A ver.
No, no está dibujado acá, lo vamos a poner, ¿no? Ya. Un elemento cualquiera, ¿sí? Me dicen que tiene ¿cuánto? 23 electrones. Pregunto, ¿cuánto debe valer su Z acá? Debe valer 26 y acá debe ser más 3, ¿correcto? Porque este Z se va a restar con la carga. 26 menos 3, cuando es positivo se resta. Cuando es negativo se suma. Método práctico, ¿ya? ¿Está bien? 26 menos 3, 23 electrones. Y se llama cation trivalente, ¿por qué? Porque en la carga, ¿cuánto hay? 3. Profesor, ¿y si en la carga hubiera sido más 2, cuántos electrones hubiera tenido? Cuando es más se resta. Bueno, 26 menos 2, 24 electrones. Estamos hablando de cuánto sería acá, de qué cation. El 2 sería divalente, ¿no? Y si hubiera sido 1, monovalente. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Ya. Vamos con el siguiente. A ver, el ion. No lo conozco ese elemento, pero yo sé que me debe dar 28 electrones. Pero acá dice monovalente. Mono es 1. Y me dicen cation. Yo sé que cation es positivo, profesor. Ahí está. Entonces acá le voy a poner más 1. ¿Y cuánto le voy a poner acá en el Z? 29, ¿no? Porque 29 menos 1, 28 electrones. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Anión. Anión era negativo, ¿no? Mira su carga, el elemento y la carga negativa ahí arriba. Se forma cuando un átomo gana electrones. A dicho proceso se lo denomina reducción. A ver, tengo acá, ¿no? Este compuesto átomo neutro. Primero comienzo con el átomo neutro, o sea que no tiene carga acá, ¿sí? El azufre 32 y 16. Ya, pero va a ganar 2 electrones. Profesor, va a ganar 2 electrones. A ver. Al inicio estaba así, pues, ¿no? A ver, vamos a ponerlo por acá. Ya. Al inicio estaba sin carga. Ahora me dice que va a ganar 2 electrones. Si gana, profesor, le pongo menos acá, pues, ¿no? Menos 2. Entonces, ¿cuántos electrones tendría ahí? Cuando es menos, se suma. Entonces, de frente digo, ¿no? 16 más 2, 18 electrones. ¿Sí? ¿Se entendió ahí en esa parte? Por eso acá dice 18 electrones y 16 protones. ¿Correcto? Ya, método práctico nada más, ¿sí? Vamos a hacerlo. ¿Listo? Ya. Acá hay un ejemplo, ¿no? Me dicen anión monovalente. Anión. A ver, nuevamente para recordar un poco acá. El ion, recuerda que el ion se divide en dos, en cation y en anión. Cation, carga positiva, y anión, carga negativa. ¿Sí? Luego, ¿no? Profesor, si el elemento tiene, pues acá, vamos a suponer que este sea, bueno, 40 y 20. Si acá es menos 2 y tengo otro elemento igual, 40 y 20, y acá es, vamos a ponerle más 3. A ver.
Regla práctica. Cuando tengas menos, se suma. Para hallar los electrones. ¿Ah? Para hallar electrones. Para hallar electrones. Para hallar los electrones. De una vez. A ver. Cuando es menos, se suma. Estamos hablando de la carga. Cuando es más, se resta. Listo. A ver, pregunto, ¿cuántos electrones tengo ahí para el primer ion? 20 más 2, 22. Para el siguiente elemento. Acá tengo más, profesor. Usted me dijo, si la carga es positiva, se resta. 20 menos 3, 17. Así nada más, ¿sí? Se trabaja rápidamente, ¿no? Ya. A ver, acá estábamos hablando del ion monovalente. Ya, acá entonces va a haber un elemento, que no lo conozco. Me dice monovalente. Monovalente. Anión. Entonces va a haber acá -1, ¿no? ¿Y cuánto vale el Z? ¿Cuánto valdría el Z? Muy bien, 35. 35 más 1, 36 electrones. A ver, profesor, pero reemplácelo. Mira, te va a salir lo mismo, pues. Vamos a comprobar. El Z vale 35, profesor. El signo menos. ¿Y la carga qué cosa es? Tienes que ponerle con todo su signo. Menos. Por eso cuando te dije, ¿no? Cuando es menos, se suma. Pues menos por menos es más. 35 más 1, 36. ¿Sí? Práctico, ¿no? Igual, tienes un elemento ahí trivalente. Trivalente. Anión trivalente. Ya -3 la carga. ¿Cuánto vale el Z? 7, ¿no? Porque 7 más 3, 10. ¿Correcto? ¿Se entendió ahí? Ya, listo. A ver, vamos con estos ejemplos de aplicaciones. Vamos ahí. Me dicen, determina el número atómico del ion si posee 18 electrones. Ya pues, recontra fácil, ¿no? A ver, 3, el Z. Este Z que viene a ser el número atómico, ¿correcto? ¿Sí? Esto viene a ser el número atómico. Si posee 18 electrones, ¿no? Bueno, acá hay un menos, ¿no? Vamos a poner. Ese menos que viene a ser la carga, pues, profesor. Esta es la carga. Pero la carga, ¿en qué signo lo tengo? Negativo. Y si era negativo, era un anión. Listo. Profesor también me dice que posee 18 electrones. Ya. Número de electrones. 18. A ver. Aquí era igual para allá los electrones al Z menos la carga, ¿no? ¿Sí? Entonces, número de electrones me dicen que es 18. Igual al Z, que no lo conozco. Menos la carga con todo su signo. Menos por menos más pasa al otro lado. ¿Cuánto sería? 21 es la carga. Se acabó. ¿Sí? Haciendo de esta manera creo que te vas a demorar más, pero si tú eres hábil y dices, ¿no? El profesor me dijo, cuando era menos se va a sumar. Y acá tengo ya 18 electrones. Si posee 18, pasa a restar, ¿no? Pasa a restar, ¿no? Ahí es más, pues, no es menos. A ver. Menos por menos más, pasa al otro lado a restar, 18 menos 3.
15, ¿no? Bueno, ya me emocioné ahí. 15. Entonces, el profesor me dijo, ¿no? Cuando era menos, se sumaba. Entonces, ¿cuánto debe valer el Z ahí a simple vista? 15, porque 15 más 3, 18. ¿Sí? Sin necesidad de hacer toda esta ecuación. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Ya. Entonces vamos a trabajar así, a ver, de manera práctica, a ver por acá. Me dicen, si un anión monoatómico, un anión, bueno, no lo conozco, pues elemento, ya. Y me dicen anión monoatómico, menos uno, ¿no? Si un anión monoatómico divalente, dice, pues, ¿no? Allá. A ver. Si un anión monoatómico divalente, anión monoatómico divalente, ya, menos 2, ¿no? Tiene 16 protones, ya, o sea, el Z16. Y 18 neutrones, 18 neutrones. Determine el número de partículas subatómicas fundamentales. Si me dicen, bueno, de partículas subatómicas fundamentales, partículas subatómicas fundamentales. Ya. ¿Quiénes eran las partículas subatómicas fundamentales? ¿Te acuerdas? Protón, ya, neutrón, más el electrón. ¿Sí? Ya. Protón tengo, ¿no? Neutrón tengo, pero electrón no tengo. ¿Sí? ¿Está bien? Protón, ¿cuánto vale? 16. Neutrón, ¿cuánto vale? 18. Electrón, ¿cuánto vale? Cuando era menos, ¿qué se hacía? Se sumaba, ¿no? Ya, 20. ¿Cuánto me sale ahí? A ver. ¿Cuál? Ah, ya, ya, ya. Claro, 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 claro. Tiene razón. Tiene razón, señorita. Bueno. Es el Z, profesor. Claudio agarrado, ¿no? Ah, es el Z. 16 más 2, 18, ¿no? Listo. ¿Cuánto valdría ahí? 52, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? No, ya no, porque, claro, porque acá ya hay una carga. Cuando no hay carga, cuando es neutro, o sea, ¿no? Esto de acá ya cambia, pues. ¿En qué cambia? En el electrón, ¿no? ¿Sí? Acá ya no se cumple el famoso PES. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ya, listo. A ver, vamos con el siguiente ejemplo de aplicación. La anemia ferropenia ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad de hierro. El hierro ayuda a producir glóbulos rojos. La anemia por deficiencia de hierro es la más común de anemia, ¿no? Más común de anemia. El tratamiento para esta enfermedad es consumir suplementos que contengan ion, ¿sí? Número atómico 26, ¿ya? Respecto a este ion, indique las proposiciones correctas. A ver, vamos a sacar ese ion, ¿sí? Lo ponemos por acá ese ion. Listo.
¿Y su número atómico cuánto es? 26, o sea, el Z. Primera proposición, ¿qué nos dicen? A ver, el ion mencionado es un catión divalente. A ver, ¿qué recordamos acá? Profesor, acá tenía el ion y ese ion se dividía en dos, tanto en catión, que era positivo, y en anión, que era negativo. Ya. Y si acá es positivo, es un catión, profesor, por la carga, ¿no? Por la carga, yo me puedo dar cuenta que este es un catión. Pero como tiene dos, al dos, ¿cómo se le dice? Di, ¿sí? Divalente. El ion mencionado es un catión divalente. Verdadero. Listo. Dos, ¿qué nos dicen? Presenta 28 electrones. A ver, carga positiva. Cuando era positiva, ¿qué se hacía? Ya, de frente lo resto, ¿no? 26 menos 2, 24. Esto de acá es falso. 3. Si su número de masa es 56, entonces presenta 30 neutrones. A ver, vamos a ver. Me dice que su número de masa es 56. Su número atómico 26. Y a mí me preguntan por qué. Me preguntan por los neutrones. Ya, ¿a qué es igual los neutrones? Era una resta de la menos quién, menos el Z, ¿no? O sea, 56 menos 26, 30 neutrones. Entonces, ¿qué es? Verdadero. Indique las proposiciones correctas. 1 y 3. 1 y 3. ¿Correcto? ¿Se entendió ahí? Ya. Siguiente problema de aplicación. A ver. Un catión trivalente. Trivalente, profesor. Primeramente, te pregunto, ¿conoces ese catión? ¿Ese elemento? Ya. No lo conocemos. Lo ponemos por acá. X. Catión trivalente, más o menos, más 3, ¿correcto? Ya, más. Recuerda que catión trivalente dice acá. Ahí está. Ahora me dice que es isoelectrónico con un anión divalente. Ah, ya, entonces va a haber otro elemento que no lo conozco, ¿sí? Y me dicen que es iso, isoelectrónico, no, isoelectrónico. Ya. ¿Qué cosa era iso? Igual. Entonces, profesor, isoelectrónico, ¿qué cosa viene a ser? Igual número de qué? De electrones. Ya. Entonces, acá le voy a poner con un anión divalente. Anión menos, ya menos 2. Y presenta en total, y presenta un total de 37 protones. Ya. Los protones en total es igual a 37. ¿Qué hacemos por acá? Digo lo siguiente. Los protones, acá, yo lo puedo llamar Z1
y Z2. ¿Correcto? ¿Está bien? Ya. Porque van a ser acá, tienen que ser diferentes estos Z. Entonces, si me dicen los protones, entonces yo digo, bueno, Z1 determina la carga nuclear del cation. Cation, ¿no? O sea, acá. A ver. Z1, ¿sí? ¿A qué sería igual? Los protones tienen que ser iguales, ¿no? Los protones iguales a 37. Ya. Entonces, y me dicen que son isoelectrónicos. Ya. Fácil de acá, pues, ¿no? Que puedo despejar, a ver acá. Cuando me decían la palabra isoelectrónico, ¿me están hablando de qué? De los electrones. Entonces yo puedo decir, ¿sí? Que los electrones en uno deben ser igual en qué? Los electrones en dos. ¿Correcto? ¿Cómo se llaman los electrones? Z1, cuando era más, menos 3, ¿no? Igual Z2 más 2. Ya. ¿Listo? Entonces, por acá, Z1 menos Z2 igual a ¿cuánto? A 5. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, acerca de los protones, me dicen que el total es 37. Si el total es 37, ¿qué digo acá? Que Z1 más Z2 es igual a ¿cuánto? A 37. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué se formó ahí? Ya, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago ahora ahí? A ver, ¿qué voy a hacer yo ahí? Ya, sumamos. ¿Qué pasa si yo sumo? Z1 más Z1, 2Z1. Se eliminan. 37 más 5, 42, ¿no? Z1, ¿cuánto vale? 21. ¿Qué me preguntan? Determina la carga nuclear del catión. Ah, ya. La carga nuclear, ¿cuánto sería? 21, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿No hay dudas? Ya. Vamos con el siguiente problema. Ya. Si el ion, ya hay un ion por acá, posee 14 electrones, ya, de frente. Dime, ¿cuánto es el Z? 16, ¿correcto? Ya, determina el número de electrones para, ya, ahora me dan otro, ¿sí? Ya, de frente. Determine el número de electrones para este ion. Bueno, si acá era 16, se mantiene, ¿no? ¿Sí? Solamente acá ha cambiado ¿qué cosa? La carga, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones hay ahí? 18. Se acabó el problema. Nada más. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente problema. A ver. ¿Usted? Ya.
A ver. Un cation monovalente. Ya. Hay un cation monovalente por acá. A ver, lo ponemos por acá. Hay un cation monovalente. Más o menos. Más uno. ¿Correcto? Un cation monovalente. Tiene igual número de masa con, ya, va a tener igual número de masa, ¿no? Ya, esto por acá, voy a aclarar por acá. Sí. Cation monovalente. Tiene igual número de masa con el argón 3918. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Ya. Entonces ahí me decían, pues, un cation monovalente, ya está. Igual número de masa con igual número de masa. Igual número de masa, entonces acá, ¿qué le pongo? 39, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si tiene igual número de masa, ¿qué vendría a ser? ¿Mm? Isóbaro, muy bien, ya este es un isóbaro. Isóbaro, ya. Luego, y a la vez tiene igual número de neutrones con el otro elemento por acá. Acá hay otro elemento, 40 y 20. Igual número de neutrones. Si tiene igual número de neutrones, ¿qué cosa vendría a ser? Isótono. Igual número de neutrones. ¿Cuántos neutrones tienen ahí? 20, ¿no? ¿Correcto? Acá tiene 20. 20 neutrones. Listo. Entonces, esta resta también, ¿cuánto me debe dar? 20. Pregunto, ¿cuánto vale el Z? Ahí. Ya, 19 ya de frente, ¿no? 19. Este vendría a ser el Z. ¿Qué me preguntan? Determina el número de electrones del cation. ¿Ya? Número de electrones del cation. ¿Cuánto sale? Cuando era más, ¿qué se hacía? Ya, 19 menos 1, 18, ¿no? Se acabó el problema. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Todo claro? Ya. Ahora sí, vamos ya con los problemas. A ver, problema número 1. ¿Puede dar lectura ahí, por favor, si fuera tan amable? Ya. A ver. Es el número de protones que tiene. Este número se representa con la letra Z. Claro, sabemos que el número atómico es el Z. Un átomo presenta número de masa 88 y 50 neutrones. Determina el número de electrones de su cation divalente. Listo. Entonces, a ver. Tengo un elemento, ¿sí? Número de masa, ¿cuánto es? 88. ¿Cuántos neutrones? Ya, 50 ahí, ¿no?
50. ¿Algo más? Determina el número de electrones de su cation divalente, ¿no? Cation más, más 2, ¿no? Listo. Pregunta, ¿cuánto vale el Z? 38. Dime, ¿puedes hallar ya su número de electrones? ¿Cuánto es? Regla práctica. 36. Se acabó el problema. Así de simple y sencillo, ¿no? ¿Sí? Lo único que hay que recordar, cuando la carga era positiva, se resta. Cuando la carga negativa, se suma. Nada más. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente problema, por favor, si fueras tan amable. Ya, gracias. A ver, vamos a entrar acá un poquito más también de, ¿no? Orbitales llenos, ¿sí? Ya que la próxima clase vamos a ver ese tema. A ver, posee un isótopo, ya. Isótopo con 20 neutrones y un número de masa igual a 36. Determine respectivamente los orbitales llenos que posee el isótopo y su anión divalente, ¿no? Ya. A ver. ¿Conocemos ese elemento? No conocemos, ¿no? Llamamos E. ¿Los neutrones cuánto es? 20. ¿Número de masa? 36. Listo. ¿Puedo hallar el Z? ¿Puedo hallar el Z? ¿Cuánto sería? 16. Listo. Ya. Ahora me dicen lo siguiente, ¿no? Determine respectivamente los orbitales llenos. Ya. Orbitales llenos. Cuando vamos a hablar de orbitales, tienes que tener en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Voy a aclarar acá un poquito. El S, ¿sí? Que viene a ser el char, se llena máximo con 2. ¿Ya? Luego viene el principal, que máximo se llena con 6. Luego viene el fundamental, que máximo, sí, a ver, SD, no, D. D de difuso, que máximo se llena con 10. Y luego el fundamental, que máximo se llena con 14. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Otra cosa más, profesor, que puedo tener en cuenta. Ya. En la distribución. ¿Ya? Para la distribución. Hay una mnemotecnia, ¿no? Vamos a hacer algo pequeño nada más. El sí. Sopa. Sopa. Ay, por acá. Mnemotecnia. ¿Ya? El sí. Sopa. Sopa. Seco de pato. Y seco de pato. Ya, hasta ahí nada más lo vamos a ver esta parte, ¿sí? Porque es más todavía, ¿ya? La próxima clase lo vamos a ver completo. A ver,
Cuando hablan de sí, agarras la primera inicial. S, ¿no? Ya. Sopa sería S y P. Sopa, S y P. Seco de pato se va a repetir dos veces también. Seco de pato dos veces, ¿no? Después se fue de plan, se fue de plan. Ya. Seco de pato. Acá falta de pato. Otra vez, seco de pato. ¿Ya? Ahora, tener en cuenta también lo siguiente. ¿Cómo vas a llenar acá? ¿Sí? El número principal. Para el número principal. A ver, el S siempre va a iniciar de 1. El P de 2. El D de 3. Y el F de 4. Profe, ¿cómo es eso? A ver. Donde veas S le pones 1 acá. 1, después continúas. 2, después continúas donde veas S. 3, 4, 5. Ya acabaste con la S. Ahora comienza con la P, con 2. P es 2, profesor. Acá veo un P. 2, continúa. 3, 4, 5. Ahora con la D, 3. 3. Donde veo de A, 3, 4. ¿Sí? Listo. Y después sigue con la F, ¿no? Ya. Una vez hecho eso, comienzas a llenar, pues, ¿no? Comienzas a llenar, ¿qué cosa? Uy, comienzas a llenar ahí los subniveles, ¿no? Ya puse el nivel, ahora vamos a poner los subniveles. A ver, comenzamos a llenar. ¿El S máximo con cuánto se llenaba? 2. 2. El P, 6. 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10 y 6. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Vamos bien? Ya. Esta es una forma práctica, ¿no? Como le digo, la próxima clase vamos a verlo ya por completo. Listo. Entonces, profesor, me dicen, bueno, determine respectivamente los orbitales llenos. A ver, ¿cuándo se refiere que un orbital está lleno, profesor? Ya, tener en cuenta lo siguiente. A ver, lo voy a poner por acá. A ver. Bueno, vamos a hablar de orbitales llenos. Primero hacia arriba dibujas la flechita y luego hacia abajo. Ya. Ahora, también hay que tener en cuenta esta parte. Listo. Para aclarar ahí. A ver. ¿Cuándo se dice que los orbitales están llenos? Cuando tienen, pues, ¿no? Acá. Flechita arriba y flechita abajo. Esto de acá es un orbital lleno. Este está lleno. Profesor, y solamente tiene una flechita hacia arriba, recuerda que primero se llenan hacia arriba, ¿ya? Entonces, esto de acá, profesor, ¿qué será? Semilleno. ¿Y el siguiente qué será? Vacío. ¿Se entendió? Cuando hablamos de orbitales llenos. Ahora, mira, si tú eres hábil, a ver, voy a hacer por acá un ejemplito. Voy a hacer un ejemplito. Ahí nomás para que te des cuenta. 2P3. A ver, te pregunto acá, en ese ejemplito.
¿Cuántos orbitales llenos hay ahí? Profesor, acá hay dos. Están llenos. Acá hay uno. Profesor, está lleno. Acá hay uno. Profesor, pero en el P no está lleno. Máximo se llena con 6 y acá hay 3. ¿Ya? A ver. Y la manera de distribuirlo esto, ya, de distribuirlo esto, lo que vas a hacer es dividirlo entre 2, ¿ya? 2 entre 2, 1. 6 entre 2, 3. 10 entre 2, 5. 14 entre 2, 7. Entonces, este 6 que supuestamente debe ser acá, lo divido entre 2, voy a tener 3 rayitas así, o sea, 3 orbitales. 1, 2, 3. Y comienzo a llenar. Primero hacia arriba, profesor. 1, 2, 3. Pregunto ahí, ¿cuántos orbitales llenos hay? 2, ¿no? 2 llenos. Ya, 2 llenos. ¿Cuántos orbitales semillenos hay? 3. Profesor, si acá en vez de 3 me hubieran dado 4, ¿sí? Me hubieran dado 4, o sea, 1, 2, 3, y con esto completo con el 4. Pregunto, ahora nuevamente, ¿cuántos orbitales llenos hay ahí? 3. ¿Cuántos semillenos hay? 2. ¿Cuántos vacíos hay? Ninguno. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la manera de cómo se hace esa parte. Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Ya. Entonces, profesor, me dicen determina los orbitales llenos que posee el isótopo y su anión divalente. Ya. Primero voy a distribuir esto de acá, ¿no? ¿Sí? Voy a distribuir ahí. ¿Cuánto voy a distribuir? Cuando tú vas a distribuir, siempre se distribuye el Z. Ahí. Esto. ¿Correcto? Voy a distribuir 16. Pregunto, en la mnemotecnia, ¿hasta dónde me da 16? A ver, digo, ¿no? Mira así, ¿ah? Sí, sopa, sopa. A ver, hasta ahí voy a ver si me da 16. Comienzo a llenar pues los electrones, ¿no? Primero acá era neutro, ¿ah? Por eso estoy agarrando 16. 2, 4, 10, 12 y 4, 16, ¿correcto? Comienzo a llenar los niveles. Usted me dijo, profesor, a partir 1, después S2, busco otro S, 3. Ahora con P inicia 2, acá tengo un P y acá otro P3. Listo, profesor. Ya. Ahora me preguntan por cuántos orbitales lleno. Orbitales lleno, profesor. Acá hay uno, acá hay un lleno, acá hay otro lleno. En el 6, ¿cuántos orbitales llenos hay? La mitad, pues, la mitad. Muy bien, 3. En ese la mitad es 1, pues no está lleno, aquí hay 2. Ya. Acá, ¿cuántos orbitales llenos hay? 1. ¿Y cuántos semillenos hay? 2. Ya. Pero a mí me están hablando de los llenos, no me están hablando de los semillenos. Ya, pero igual, la idea está ahí. Pregunto, ¿cuántos orbitales llenos hay ahí? Suma. Ya, 7, profesor. 7. Ya. Creo que hasta ahí ya sabes cuál es la clave, ¿no? Porque tiene que ir en ese orden, ¿no? 7, profesor. Yo sé que es la C. De frente, no lo dudes, ¿no? No lo dudes y lo marcas. Ya, pero falta la otra parte, profesor. ¿Qué me dice? Una vez que haya hecho esta distribución de los orbitales llenos, ¿ya? Los orbitales llenos, estos son los llenos. Me dicen, y su anión divalente. Ahora esto de acá se va a transformar ¿en qué? En un anión divalente. Anión, positivo o negativo.
Menos 2. Ya. Su Z, 16. Recuerda que tú siempre vas a tener que distribuir los electrones. Los electrones. ¿Cuántos electrones tengo ahí? Recuerda que este es 36, ¿no? Y acaba de ser 20. Ya. Para la segunda pregunta ya estoy. Anión divalente. ¿Cuánto es? 18. ¿Correcto? ¿Sí? Ya hacemos nuestra distribución para 18. ¿Ah? Sí. Sopa. Sopa. A ver, vamos a ver si hasta ahí nos da 18. 2, 4, 10, 12 y 6, profesor, 18. Pongo los numeritos. 1, 2, 1, 2, 2, 3. P inicia con 2. Acá hay otro P, 3. Pregunto, ¿todos están llenos? Todos están llenos, ¿no? Todos están llenos. Muy bien. Todos están llenos, profesor. A ver. Vamos a sacar pues los orbitales llenos. Acá, ¿cuántos orbitales llenos hay? Uno, ¿no? Uno, tres, uno, tres. Dime con seguridad, ¿cuántos hay en total? 9 llenos. Me preguntaban cuántos, ¿no? 7 y 9. La clave la C. ¿Sí? Ya. Esa parte todavía no lo hemos tocado ese tema, pero ya, pues, ¿no? Hemos adelantado un poquito. Siempre bueno. ¿Ya? Listo. Ahí se ha resumido casi toda la teoría. Ya. Siguiente problema, entonces. A ver. Nos dice lo siguiente. Las tres partículas subatómicas fundamentales que componen un átomo son los protones, neutrones y electrones. Claro, eso sabemos, ¿no? Partículas fundamentales subatómicas, ¿no? Sabemos esto. Neutrones, protones y electrones. Determina la representación del isótopo. Isótopo termina en P, profesor, protones, de un elemento X que tiene 30 protones y 45 neutrones. Ya, profe. A ver, ¿qué voy a hacer? Determina la representación del isótopo. Ya, entonces agarro el isótopo, ya, para este caso no lo conozco, le doy ya X. ¿Qué tiene cuánto me dice? Ya, 30 protones, o sea, el Z, ¿no? Y 45 neutrones. Neutrones va abajo, ¿no? Resta, profesor. ¿Cuántos neutrones es ahí? 45. Ya, dime, ¿cuánto vale la? Dime, 75. Y me dicen que esta representación lo busque. ¿Dónde está? Dale, se acabó el problema. Nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. A ver, siguiente problema, por favor. ¿Puedes dar lectura? Ya. A ver, vamos a hacerlo por acá. A ver. No conozco el elemento, ¿no? Ya. Vamos a llamarle, pues. Ya. ¿Qué me dan?
Si el número de masa, ¿cuánto es? 200, ¿no? Este es U. ¿Correcto? ¿Y el número de neutrones cuánto es? Neutrones, me dicen que es 120. ¿Cuánto vale el Z? Ya, 80. Y me dicen determine cuántos electrones poseen su cation divalente. Cation divalente. ¿Qué le voy a poner? La carga más 2. Ya. ¿Qué me preguntan? Electrones, profesor. ¿Ya cuánto es? Creo que ya lo tienes. 78. Se acabó el problema. Lo de arriba era puro relleno, ¿no? Así vienen. ¿Ya? Listo. Método práctico nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Ya. Siguiente. Ya, siguiente problema. A ver. Los isótopos, profesor, son átomos que tienen el mismo número atómico. Eso sabemos, pues, ¿no? Isótopos. Ya, tienen ya. Esto sabemos por definición. Pero diferente número de masa atómica. Es decir, contienen el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones. Ya, claro. La siguiente secuencia de isótopos determine el número total de neutrones. Mm. Si su Z para esto todo vale ¿cuánto? 28. Ah, ya. Pregunto. A ver, ¿qué puedo yo? No, o sea, su Z de cada uno, ¿cuánto va a valer? Lo voy a poner ahí ya de frente, ¿ya? 28, 28, 28, 28. ¿Por qué 28, profesor? Porque al inicio dice que es los isótopos. Isótopos igual Z, ¿no? Correcto, estos son isótopos. Todo esto son isótopos. Ya, ¿qué me preguntan? Número de neutrones. El total. A ver, número de total, ¿cuánto saldrá? 61 menos 28. Ya lo voy a colocar así, ¿está bien? O de frente nada más, dime. ¿Te parece de frente? ¿Que lo hacemos? Ya. 61 menos 28 más 62 menos 28 más 63 menos 28, 35. Más 64 menos 28, 36. Se acabó. ¿Cuánto es? 138. Eso te pedía ayer. Nada más. ¿Ya? Siguiente, a ver. Un ion es una especie química con carga. Claro, eso sabemos, ¿no? Un ion tiene carga tanto positiva o negativa. Se denomina cation a un ion de carga positiva, también lo sabemos, y anión a uno que tiene carga negativa. Esa es teoría, ¿no? Lo sabemos. Por teoría sabemos eso. A nosotros nos interesa esto que dice. Determine la suma de las cargas nucleares de los siguientes iones. Si sus números de electrones son 34 y 23 respectivamente. Ya. A ver. Tengo un elemento por acá. 2, ¿no? 2 menos y acá está el Z1. Y tengo otro elemento J, 3 más Z2. Ya. Pero ¿qué me dicen? Sus números
Ya, sus números de electrones son 34, para el primero 34 y para el segundo 23. Pregunto, si esto de acá, sus electrones es 34 y del segundo sus electrones es 23. Para el primero, ¿cuánto vale el Z? Muy, muy bien, ¿no? 32. Porque 32 más 2, 34 electrones. Siguiente, para Z2, ¿cuánto vale? 26. 26 menos 3, 23. ¿Qué me preguntan? Determine la suma de las cargas nucleares de los iones, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Determine la suma de las cargas nucleares. Ya, cargas nucleares. ¿Cuánto sería en esa parte? O sea, me están pidiendo que haya, pues, ¿no? La suma de los Z, ¿correcto? O sea, Z1 más Z2. A ver, ¿cuánto sale ahí? Ya, 32 más 26, 58. Se acabó el problema. Listo. Ya. Siguiente problema. Creo que eso lo hemos hecho al inicio, ¿no? ¿O no? Creo que se repite, ¿no? A ver. Lo que distingue a los elementos. Sí, sí, ¿no? Lo que distingue. Está. A ver. Acá está, ¿no? Lo que distingue. Así lo hemos hecho. Ya bueno, pasaremos a la siguiente pregunta. A ver. Se tiene, ¿sí? Se tiene dos isótopos de elemento E si la suma de sus respectivos neutrones es 38 y la suma de sus números de masa es 72. Entonces, ¿cuál es la cantidad de electrones que posee uno de sus isótopos cuando éste se ioniza con un anión monovalente? Ya. A ver. Dos isótopos. Ya, por ahí van a ver dos isótopos de elemento E. A ver, voy a tener por acá E y E. Se tiene dos isótopos de elemento E. Si la suma de sus respectivos neutrones es 38. Allá. ¿No? Neutrón 1 y neutrón 2. Ya. Pero me dicen isótopos, ¿ah? Protones iguales. Ya. Y la suma de sus números de masa, bueno, a 1 y a 2. Es 72. ¿Cuál es la cantidad de electrones que posee uno de los isótopos cuando éste se ioniza como anión monovalente? Ya, a ver. Cuando tengas así esta parte, te digan, bueno, la suma de sus respectivos neutrones es 38. Ten presente esto. La suma de sus respectivos neutrones y la masa, ¿sí? Es 72. Pues están hablando de forma general, ¿no? La suma del total, ¿correcto? ¿Está bien, Iriana? Ya, entonces lo único que hay que hacer así, dices, la suma total del número de masa es igual a la suma total de ¿quién?
del número atómico más la suma total de neutrones. ¿Correcto? Porque me están hablando del total. ¿Sí? Vamos bien ahí. Ahora, me decían que eran isótopos, profesor Z, y esto también va a ser Z. ¿Por qué? Porque son isótopos. Igual número atómico, ¿correcto? Ya. Me dan de dato, ¿cuánto vale la suma masa? Número atómico, 2Z, ¿no? Porque son iguales, Z y Z, 2Z. Más los neutrones, 38. Ya. ¿Cuánto vale Z ahí? Ya, 17. Listo. Pero eso no queda ahí, ¿no? ¿Qué me dicen? Ahora dice, ¿cuál es la cantidad de electrones que posee uno de los isótopos cuando éste se ioniza como anión monovalente? Ya. Entonces, este elemento se ioniza como anión positivo o negativo monovalente 1. ¿Cuánto vale su Z? 17. Me preguntan por los electrones. ¿Cuánto sería ahí? Cuando era menos, se suma. Ahí está la respuesta. 18. ¿Ya? Siguiente. A ver. Sí, por favor. Ya. A ver. Me piden hallar la suma de cantidad de electrones, ¿no? Ya. Me dan esta secuencia. La suma de la cantidad de protones de los iones es 56. Ya. Lo vamos a hacer de una manera práctica. ¿Está bien? Para iones, ¿ya? Para iones, lo siguiente. Dices lo siguiente. El número total de electrones es igual a la sumatoria de todos los protones más, más el número de electrones ganados, número de electrones ganados, más el número de electrones perdidos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Claro, ¿no? Eso se cumple. Siriana, uy, ya, eso se va a cumplir, ¿no? Claro, lo hemos visto también en la teoría. Porque los electrones con quién se sumaba,
con la, ¿no? Para allá los electrones con los protones, ¿no? Y si perdía, se restaba, pues, ¿no? Con los protones, o sea, con el Z. Listo. Aplicando eso, ¿qué vamos a decir acá, profesor? Digo lo siguiente. Número de electrones total, igual. ¿Cuánto es la suma total de los protones? ¿Me dan? Ya. En el primero, ¿gana o pierde? Mira, gana. Entonces, ¿qué le pongo? Más 3. En el segundo, más 2. ¿Sí? En el tercero, menos 2. Ya. ¿Cuánto nos sale ahí? 59. Se acabó el problema. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Vamos ahora con esta parte teórica. A ver, ¿puedes dar lectura? O ya. A ver, ¿cuál sería la clave? Creo que ya te diste cuenta, ¿no? Isóbaro, profesor A, ¿no? Ah, ahí está. Esa es la clave, ¿no? ¿Qué cosa era la A? Ya. Los isóbaros son átomos que pertenecen a elementos diferentes, un mismo elemento, con y poseen igual número de masa, elementos diferentes. ¿Cuál sería la clave? ¿Mm? Isóbaros, ¿ah? ¿Qué cosa eran los isóbaros? Si no te acuerdas, tú mismo lo estás diciendo. Ah, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿qué van a tener? Igual número de qué? Ya, igual número de masa. Número de masa. Número de masa. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Es un mismo elemento? Claro, ¿no? De hecho, que tiene que ser un mismo elemento. O tienen que ser elementos diferentes. ¿Qué dice? Los isóbaros son átomos que pertenecen a elementos diferentes o tienen que ser iguales. ¿Qué dices? ¿Quiénes serán iguales? ¿Quiénes serán iguales nada más? También lo hemos visto en la teoría, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo sé que tienen igual número de masa, profesor. Entonces, yo puedo poner acá un X y acá que puedo poner un R. ¿Correcto? ¿Qué está pasando ahí? Sus masas son iguales, pero los elementos que son diferentes. ¿Cuál sería la clave? La C. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Ya. Bueno. No, no, ahí cambia. Ahí va a cambiar ahí. Ten presente eso. Lo hemos visto en la teoría al inicio. ¿Sí? Ahí va a cambiar. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, sí. Siguiente problema. Si los átomos son isótonos, indique el valor de A menos Z. Ah, ya. Qué sencillo. A ver, me dicen que son isótonos, ¿no? Ya, lo vamos a copiar de una vez rápido. Y 63 y 29. Isótonos. ¿Qué cosas son isótonos? ¿Dónde me fijo? En la N, ¿no?
N son neutrones, profesor. Ahí ya. ¿Cuántos neutrones tengo para el cobre? Ya, 34. 34 y 34 también debe salir acá. Me dicen A menos Z de frente, ¿no? ¿Cuánto me salió? 34, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Ya, siguiente, a ver. Señale la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes afirmaciones. Los isótopos poseen igual número de protones. Me fijo en dónde, en la letra P, ¿no? Me fijo en la letra P, pues, ya. Lo voy a escribir por acá mejor, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Isótopo. ¿Qué más había? Isobaro. Isotono. ¿Dónde me fijo yo, profesor? En esta parte. La P de protones, la A, número de masa, y la N de neutrones. Entonces, tiene igual, sí, acá igual protones, ¿no? Igual número de masa. Igual número de neutrones. Con eso puedo resolver ese problema. A ver, verdadero, ¿no? Ya. Los silirios poseen igual masa atómica. Falso, ¿no? Falso. Muy bien. Un elemento químico está formado por un conjunto de isótopos. Un elemento químico está formado por un conjunto de isótopos. Verdadero. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? Muy bien, muy bien. Listo. Siguiente problemita. A ver. Este es sencillo, ¿no? ¿Cuánto nos sale ahí? Número de electrones. Aplicando la regla práctica. 18. Se acabó el problema, ¿no? Regla práctica nada más. Siguiente. A ver. Ya. Este es como un planteo de ecuaciones, ¿no? Tres isótopos. A ver. Isótopos, profesor. X, R y Q. Ya. Eh, isótopos igual Z, Z. ¿Correcto? Si el más liviano posee 12 nucleones. Ya. El más liviano posee 12 nucleones. Determina el número de nucleones del isótopo más pesado. Ya, listo. A ver. Me dicen que posee números de masa consecutivos. Esto acá es como un planteo de ecuaciones. Pregunto. A ver, cuando me dicen números consecutivos, profesor, yo me acuerdo que usted me puede decir 3, 4 y 5. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Lo voy a explicar acá. A ver. Este 3 lo puedo llamar un A, ¿no? Ya. Y este 4, como es consecutivo, este 4 es como un 3.
más 1. Este 5 es como un 3 más 2. Pero yo conozco cuánto vale A. A más 1. Este de acá sería como un A más 2. ¿Correcto? ¿Se entendió? Cuando son consecutivos. Ya, entonces este sería, llámale pues un A. Este sería ¿qué? Un A más 1 y este sería un A más 2. Ahí están los tres números consecutivos, profesor. Listo. Pero también me dicen si el más liviano posee 12 nucleones. ¿A qué era igual los nucleones? Mm, Protones más neutrones. No, nucleones, nucleones. En el núcleo. A ver, vamos a recordar, profesor. En el núcleo, usted me dijo que se encontraba los protones y los neutrones y alrededor los electrones. Y también recibían otro nombre, profesor. El núcleo también recibía, ¿no? Nucleones. Y la parte de afuera era la zona extranuclear o también llamada nube electrónica. Listo, profesor. Ahora, ¿estos nucleones cuántos son? 12, ¿no? Igual. Pero este protón, ¿sí? Ya, a ver. Pero los nucleones, ¿a quién hace referencia? A ver, ya. Este protón lo puedo reemplazar. Ya, está bien, muy bien, ya. Este protón lo puedo reemplazar, ¿te parece? Por el Z más el N. ¿Sí? Ya. Ahora mira. Dime, ¿cuánto vale toda esta parte? ¿Te acuerdas? ¿Ese es el A o no? Muy bien, profesor. Y encontré el A, pues. Si ya encontraste el A, reemplazas. Bueno, ¿cuánto vale este A? 12. ¿Cuánto vale este A? 13. ¿Cuánto vale este A? 14. Determina el número de nucleones del isótopo más pesado. ¿Cuál sería el más pesado de nucleones? 14. Se acabó el problema. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ya. Vamos con el siguiente problema entonces. A ver. La suma de los números de de neutrones de dos isóbaros es 42 y la suma de sus números atómicos es 38. Determina el número de masas de los isóbaros. Ya. A ver, vamos a ponerlo por acá de una vez. Isóbaros. Allá. ¿Igual número de qué? De masa, ¿no? ¿Correcto? R y Q. Ya. Igual número de masa A y A. Y la suma de sus números atómicos es 38. Bueno, yo no conozco pues sus números atómicos, ¿no? Llámale este Z y este pues Z1. ¿Ya? Listo. La suma, ¿ya? ¿Cuánto me dice que es la suma? La suma de los números de neutrones. ¿Ya? Los neutrones es igual a ¿cuánto? A 42. Pregunto. Estos neutrones totales, ¿cómo se halla? El A menos el Z más el A menos el Z1, ¿correcto? ¿Y esto es igual a cuánto? A 42. ¿Sí? Ya. Acá tendría 2A igual a cuánto? A 42
más Z más Z1. Y justo tengo, ¿no? Mira, tengo de dato, ¿no? Tengo de dato, ¿no? La suma de sus números atómicos es 38, profesor. Entonces, Z más Z1 es igual a ¿cuánto? A 38. ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Entonces acá tendría 2A igual a 42 más ¿cuánto tendría ahí? 38. ¿Me puedes decir cuánto vale A? 40. ¿Qué te preguntan? Determina el número de masa de uno de los isóbaros. 40, ¿no? Se acabó. ¿Listo? Siguiente problema. Un átomo X e isótono con el magnesio 24. Ya. Un átomo X por acá. Isótono con el magnesio ya. Por acá le voy a poner al magnesio 24, 12, ¿no? E isóbaro con el magnesio 23. Ya. A ver. Isótono igual número de qué? Ya, muy bien. Isótono. Y acá estamos hablando de isóbaro. Neutrones. ¿Cuántos neutrones tengo acá? 12, ¿no? Entonces, acá debo de tener 12. E isóbaro, isóbaro, profesor. ¿Igual número de qué? De masa, ¿no? Ah, ya. Uy, 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 profe. Uy, 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 profe. Acá porque coloco abajo el 23. No, pues, masa, no. Masa, masa, masa. Ya, arriba. 23. ¿Listo? Entonces acá le voy a colocar ¿cuánto? 23. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todo bien? A ver, ¿cuánto valdría el Z acá? 11. Muy bien. Ya, este sería 11. ¿Y qué me dice? Calcule la cantidad de electrones para el anión monovalente de X. Ahora, este elemento que es X, 23, 11, ahora se ha vuelto ¿qué? Monovalente. Monovalente es un anión. ¿Positivo o negativo? Ya, me preguntan qué cosa. Los electrones. Dime, ¿cuántos electrones hay ahí? 12. Se acabó. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Ya los demás problemas ya es, ¿no? Para ustedes, creo, ¿no? Sí, yo creo que ya sí, lo demás lo pueden hacer. Ya, ahí nos quedamos.